A las 10 de la noche, estaba en la cama, mirando la televisión. No tenía ganas de dormir, pero tampoco quería hacer nada más. Mi mente no podía desconectarse. Algo en el aire, en la manera en que mi esposa reaccionó esa tarde, me dejaba inquieto. Nos habíamos peleado en la mañana por una tontería, pero siempre había algo en su tono, una irritación que no era normal. Al principio pensé que estaba exagerando, que me estaba tomando todo demasiado a pecho, pero algo me decía que no era solo eso. Recuerdo que la conversación se había dado cuando ella me pidió que no olvidara sacar la basura. Yo, medio distraído, no la había escuchado, y ella insistió, ya sabiendo que siempre me olvido. Para ser sincero, sentí que estaba exagerando un poco, y no pude evitar soltárselo, como una broma. Sin embargo, la reacción de ella fue como si no entendiera lo que le estaba diciendo. No era una simple molestia, era como si todo lo que hacía la enfureciera. Si no sabes lo que estoy pidiendo, entonces ¿por qué estás aquí?, me dijo. No sé por qué, pero sus palabras me calaron hondo. Tal vez fue su mirada, fría, distante, como si ya no estuviera mirando a su esposo, sino a alguien más. A la mañana siguiente, noté algo extraño. La llave del coche, que normalmente siempre dejaba sobre la mesa, no estaba donde la dejé. Pensé que tal vez la había movido para limpiar, o quizás la había cogido ella sin decirme nada. Nada raro, pero la sensación de incomodidad siguió creciendo. Esa tarde, cuando llegó de su salida a hacer recados, estaba nerviosa, inquieta, pero trató de disimularlo. Lo que pasó después me descolocó aún más. Ella me pasó rápidamente por delante sin mirarme, y no fue hasta que me senté en el sofá, mientras repasaba mi correo, que me di cuenta de algo. Ella había dejado su bolso abierto sobre la mesa, algo que nunca hacía. El contenido estaba expuesto de una manera extraña. No era que hubiera algo raro dentro, no había fotos o notas comprometedoras, pero el bolso estaba desordenado, algo no encajaba en esa simple imagen. Pero lo más extraño de todo vino después, esa misma noche. Estaba en la cocina preparando algo para cenar, cuando escuché la puerta abrirse. Me giré, y allí estaba, mirándome como si nada hubiera pasado. «Hola, cariño, ¿cómo estás?», me dijo. Su tono era normal, casi alegre. Pero sus ojos, esos ojos que siempre habían sido cálidos, ahora estaban fríos. Como si hubiera estado mirando a través de mí y no a mí. Me devolvió la mirada de forma tan vacía que un escalofrío recorrió mi espalda. No dije nada, solo asentí. No quería discutir, pero no podía dejar de preguntarme qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, me despertó el sonido de la puerta del garaje. El ruido era casi imperceptible, pero yo lo escuché. No podía estar seguro, pero algo me decía que no era normal. La casa estaba oscura, y ella no estaba en la cama. Me levanté y caminé hacia el pasillo, escuchando cómo la puerta del garaje se cerraba suavemente. Cuando la vi, me miró como si fuera un desconocido, y la frialdad en su mirada me hizo cuestionarme todo. «¿A dónde fuiste?», le pregunté, mi voz un susurro, intentando no despertar la ansiedad que me ahogaba. Ella vaciló, luego respondió con una sonrisa forzada, «a dar una vuelta». Necesitaba despejarme. No me lo creí, pero no dije nada más. Era como si cada palabra que salía de su boca ya no tuviera peso. Y así fue, como las piezas comenzaron a encajar. A partir de ese momento, la vida se volvió un juego peligroso de silencios y miradas. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocultando? No quería confrontarla sin pruebas, pero cada vez me sentía más ajeno a todo lo que conocía. Algo me decía que las respuestas estaban ahí, a la vuelta de la esquina, esperándome. La mañana siguiente, me desperté sintiendo que algo había cambiado, algo que no podía identificar completamente. El aire se sentía denso,
pesado, y aunque intenté quitarme la sensación de encima, no pude. Ella ya no estaba a mi lado, lo que no era raro, ya que se levantaba temprano para hacer algunas cosas antes de ir al trabajo. Pero esa mañana, algo en el hecho de que no estuviera allí me hizo sentir una incomodidad que no había experimentado antes. Me levanté de la cama y miré el reloj, las 8:30. Decidí bajar a la cocina a prepararme algo de desayuno, tal vez un café fuerte, algo que me ayudara a despejar la mente y a intentar ver las cosas con mayor claridad. Mientras esperaba que el café estuviera listo, me senté en la mesa, mirando al frente. El sol ya comenzaba a entrar por las ventanas, pero la luz no alcanzaba a calentar el ambiente, la casa parecía fría, distante. Mi mente se había ido hacia esos pequeños detalles de la noche anterior, a cómo había salido sin darme una razón clara de a dónde iba. No entendía qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. No podía dejar de pensar en el bolso desordenado, en los susurros de su voz al decirme que solo necesitaba despejarse. Mi intuición, esa voz interior que siempre había ignorado, me decía que no estaba siendo sincero. No con ella misma, ni conmigo. A lo lejos, escuché las llaves de la puerta. La puerta se abrió con un ligero crujido, y pude escuchar los pasos que se acercaban hacia la cocina. Era ella, y por alguna razón, su presencia me pareció ajena, como si la conociera, pero al mismo tiempo no lo hiciera. No sabía si era el cansancio, la frustración o el dolor lo que me estaba nublando la mente, pero la miré como si no la reconociera por un momento. Me saludó como siempre, con una sonrisa que, aunque parecía genuina, algo en su mirada me decía que no era así. Buenos días, me dijo, con esa dulzura que siempre había caracterizado su voz. Hola, respondí, sin mucho ánimo. ¿Cómo estás? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo, como una formalidad, pero en mi interior, lo único que quería saber era la verdad, aunque aún no sabía cómo abordarla. Ella se acercó, pero en lugar de darme un beso, se sentó frente a mí, dejándome ver que no estaba tan relajada como pretendía. La tensión en su rostro era evidente, pero intentó ocultarlo con un pequeño esfuerzo. Bien. Solo un poco cansada, eso es todo, respondió, pero esa respuesta no me convenció. Decidí no insistir en ese momento. Después de todo, los últimos días habían sido extraños y cualquier conversación podía ser malinterpretada. Así que traté de mantener la calma, de seguir con la rutina, aunque la presión en mi pecho aumentaba cada vez más. Unos minutos después, cuando ella comenzó a prepararse para ir al trabajo, sentí que la inquietud me estaba devorando por dentro. Algo me decía que debía enfrentarla, pero la pregunta era, ¿cómo? No podía hacerlo sin más, no sin pruebas, no sin saber a ciencia cierta lo que estaba pasando. Así que, con una mezcla de miedo y valentía, decidí seguirla. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía quedarme cruzado de brazos. La observé mientras se ponía su abrigo, tomaba las llaves y salía por la puerta. Esperé unos minutos después de que saliera, y cuando vi que ya se había ido, me levanté y, de manera casi instintiva, fui hacia la cochera. Su coche ya no estaba allí. Me sentí extraño, como si todo estuviera cambiando a una velocidad vertiginosa y yo no pudiera hacer nada por detenerlo. La idea de que ella pudiera estar con otra persona me asaltó una y otra vez, y cada vez que lo pensaba, sentía como si alguien me apretara el pecho con fuerza. Decidí ir a trabajar, como si nada pasara, pero mi mente no podía desconectarse. Durante todo el día, me mantenía ocupado en lo que podía. Sin embargo, las imágenes de su cara, de su sonrisa falsa, y esa sensación de que había algo entre nosotros que ya no era lo mismo, me consumían. Traté de concentrarme en las tareas que tenía por hacer, pero al final del día, ya no soportaba la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, no importaba cómo. Cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta.
Un sonido suave provenía de la sala y me detuve un momento antes de entrar. Ella no estaba en la cocina ni en el salón, y eso me desconcertó aún más. Avancé lentamente, casi sin querer, y cuando pasé por la puerta, la vi. Estaba sentada en el sofá, mirando fijamente su teléfono. Su rostro estaba más serio de lo que recordaba. No estaba como antes, no era la mujer con la que me había casado. Me acerqué, y antes de que pudiera decir algo, ella me miró de una manera que, aunque intentó disimular, dejaba ver una especie de desesperación en sus ojos. ¿Todo bien?, me preguntó, pero esa pregunta no hacía sentido. No estaba bien. Nada estaba bien. No, respondí sin pensarlo. No todo está bien, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Dónde estabas hoy? Su expresión cambió al instante. Primero, un destello de sorpresa, seguido por una rápida tentativa de mantener la calma. Te lo dije. Estaba en una reunión, dijo, pero la forma en que movió las manos, la manera en que se apartó de mí, me decía que no estaba diciendo toda la verdad. Eso no es lo que está pasando, respondí, con voz firme. Sé que algo no está bien, sé que hay algo que no me estás diciendo, ¿por qué no puedes ser honesta conmigo? ¿Qué está pasando entre nosotros? El silencio que siguió fue insoportable. Pasaron unos segundos, aunque para mí fue una eternidad. Ella, finalmente, dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado conteniendo algo durante todo el tiempo. No quiero que esto sea tan difícil, murmuró, su voz quebrada. Lo siento, no quería que te enteraras así. Estuve viéndome con alguien más. La verdad me golpeó como un martillo. No pude reaccionar inmediatamente. Me quedé mirando a la mujer con la que había compartido años de mi vida, preguntándome en qué momento todo se había desmoronado. ¿Cómo no vi las señales? ¿Qué había hecho mal? ¿Con quién?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba saber todo. Con alguien del trabajo. No es lo que parece. Dijo, sus palabras desmoronándose mientras las decía. Pero yo ya no escuchaba. El dolor era demasiado fuerte. Seguí allí, esperando una respuesta que nunca llegó, y en ese momento entendí que las mentiras habían estado siempre a su alrededor, ocultas tras palabras vacías. La situación que se había desbordado en ese momento no podía ser más desconcertante. Estaba allí, sentado frente a ella, escuchando sus explicaciones, pero sus palabras ya no significaban nada. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Lo que me había costado, lo que había construido, todo parecía desmoronarse de la nada. Ella había admitido que estaba viendo a alguien más, y aunque las palabras estaban ahí, no podía hacer que encajaran. ¿Cómo podía mi esposa, la mujer con la que había compartido tantos años de mi vida, simplemente caer tan bajo? Ella comenzó a hablar, tratando de explicarse, pero yo ya no escuchaba. Mi mente solo podía pensar en la imagen de ella, en esa distancia que había empezado a formarse entre nosotros desde hacía algún tiempo. Había sido sutil al principio, como una grieta invisible en una pared que parecía fuerte. Pero ahora la grieta estaba hecha, y la pared ya no existía. No podía evitar pensar en todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado. Mis esfuerzos por mantener nuestra relación a flote, el trabajo que había invertido en nuestra familia, todo parecía ser nada frente a lo que había hecho ella. Estaba confundida, comenzó a decir, sus ojos rojos por las lágrimas. No sabía qué hacer. Tú estabas tan distante, y yo solo necesitaba algo de afecto, algo de atención. No fue planeado, no fue algo que quise hacer. Al escuchar sus palabras, un nudo se formó en mi garganta. No quería escuchar eso. No podía. ¿Cómo iba a justificar lo que había hecho? ¿Cómo podía pretender que algo así fuera solo un error? No había excusas para lo que había hecho, no importaba cuán complicada fuera su situación.
Yo había estado allí para ella todo el tiempo, siempre apoyándola, siempre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener nuestra vida en pie. Pero ella decidió romperlo todo, engañarme con alguien más. Y lo peor era que no solo me había fallado a mí, sino a la familia que habíamos construido juntos, a los momentos que habíamos compartido, a todo lo que habíamos planeado. Me levanté de la silla y comencé a caminar de un lado a otro. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi respiración se aceleraba, y mi mente era un torbellino de emociones que no podía controlar. Ella, al ver mi reacción, intentó acercarse a mí, pero la aparté con un gesto de la mano. No podía estar cerca de ella en ese momento. No podía soportar su presencia. No puedo creer que hayas hecho esto, le dije, mi voz temblorosa de rabia. Nos prometimos ser honestos, ser leales, y tú simplemente lo rompiste todo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te faltó de mí? ¿Qué fue lo que no pude darte? Ella intentó hablar, pero yo la interrumpí. No quería escuchar sus disculpas vacías. Quería respuestas. Quería entender cómo había llegado todo esto tan lejos sin que yo me diera cuenta. Había habido señales, lo sabía. Pero nunca quise verlas. Estaba demasiado centrado en mi propio trabajo, en mantenernos a flote, y nunca me tomé el tiempo de preguntarme si ella también estaba luchando, si algo dentro de ella se estaba rompiendo. Pero ahora, mientras la veía allí, tratando de justificarse, me daba cuenta de que yo había estado demasiado ciego. No tienes idea de lo que me has hecho, le dije, mis palabras cortantes como cuchillos. Todo lo que creía, todo lo que pensaba que teníamos, ahora es una mentira. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo me estuviste engañando? Ella tragó saliva antes de responder, sus ojos brillando con lágrimas. No fue mucho tiempo, solo unos meses, murmuró. No quise hacerte daño. Pero me sentía vacía, y él me hizo sentir algo que había olvidado que podía sentir. Me hizo sentir deseada, me hizo sentir que aún valía la pena. Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Así que eso era todo? Se había dejado llevar por un capricho, por la atención de otro hombre, sin pensar en lo que podría perder. ¿No había pensado ni un segundo en nosotros, en nuestra familia? Me senté de nuevo, no porque quisiera, sino porque las piernas ya no me respondían. Me sentía atrapado, impotente, y lo peor era que no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Todo en mí quería huir, gritar, hacer algo para detener el dolor, pero la verdad seguía golpeando mi pecho. Estaba atrapado en una red de mentiras, y no sabía si alguna vez iba a salir. ¿Y qué quieres que haga ahora? Le pregunté, mi voz casi rota. ¿Que te perdone? ¿Que te dé otra oportunidad? ¿Que haga como si nada hubiera pasado? Porque eso es lo que quieres, ¿verdad? Ella se acercó un poco más, extendiendo la mano hacia mí, pero yo la aparté de nuevo, esta vez con más firmeza. No me toques, le dije, con los dientes apretados. No tienes derecho a pedirme perdón, no después de todo lo que has hecho. La sala se llenó de un silencio insoportable. No sabía cómo continuar. Estaba tan lleno de ira y dolor que me costaba pensar con claridad. No podía mirar a esa mujer, la misma que había estado a mi lado todos esos años, con los mismos ojos. Ella había cambiado, y yo también. No podía seguir así. Finalmente, ella rompió el silencio. Lo siento. Sé que te fallé, y no sé si hay algo que pueda hacer para arreglarlo. Pero te juro que te quiero. Y no quiero perderte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. No quería mostrar más debilidad. No ante ella. No cuando todo lo que había sido real entre nosotros ahora parecía una farsa. Lo siento, respondí, esta vez con voz más baja.
Pero ya no sé si puedo seguir con esto. Ya no sé si quiero seguir con esto. Ella se quedó allí, observándome, tratando de encontrar alguna respuesta, algún camino para que todo volviera a ser como antes. Pero ya no había marcha atrás. El daño estaba hecho, y yo sabía que, por más que quisiera, no podría perdonar lo que había sucedido. Ya no podía confiar en ella. Y aunque me doliera, tenía que enfrentar la verdad. La verdad que ella había decidido esconder durante tanto tiempo, la misma que yo ahora tenía que aceptar. Lo que pasó después ya no importaba. Lo único que sabía en ese momento era que mi vida, la que había conocido, ya no existía más. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. El peso de todo lo que había escuchado durante el día me seguía rondando la cabeza. Me senté en el sofá sin saber qué hacer con todo lo que sentía. A mi alrededor, la casa, que antes estaba llena de risas y ruido, ahora parecía vacía, casi desierta. Todo estaba igual que antes, pero nada se sentía igual. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía si yo podría cambiar lo suficiente para tomar las decisiones correctas. Las preguntas sobre qué hacer, sobre cómo actuar, eran una constante en mi cabeza, y no encontraba respuestas claras. Pasaron horas y no sabía si el cansancio o la desesperación me estaba nublando la mente. Ella ya se había ido a la cama, pero yo no podía moverme de aquí. Mi cuerpo estaba allí, sentado, pero mi mente no dejaba de ir y venir. Pensé en los momentos felices, en las veces que todo parecía perfecto, pero rápidamente esos recuerdos se transformaron en imágenes dolorosas de traición. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Cómo pudimos llegar hasta aquí? Me levanté finalmente y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo para calmar los nervios. Me preparé un vaso de agua, pero apenas pude tragarlo. En ese momento, escuché el sonido del pasillo. Ella estaba de pie allí, en la entrada de la cocina, observándome en silencio. No dijo nada, no intentó acercarse, pero pude ver la incomodidad en su rostro. Los dos sabíamos lo que había sucedido, pero ninguno de los dos sabía cómo seguir. ¿No vas a decir nada?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Mi voz no sonaba como la de antes. Sonaba cansada, vacía. Ella respiró hondo antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Sé que te fallé, sé que no hay manera de justificar lo que hice. Pero, no sé cómo volver atrás. No sé cómo arreglarlo. ¿Arreglarlo?, repetí, con una risa amarga que salió de mi boca sin querer. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Qué se puede hacer después de todo lo que me has dicho? ¿Después de lo que descubrí? Ella dio un paso hacia mí, pero lo paré con un gesto. No te acerques, le dije, con un tono que no había usado antes. Me di cuenta de que mi paciencia, mi comprensión, ya no estaban allí. Había sido el tipo de persona que siempre intentó mantener la calma, el que trataba de ver lo mejor en las personas, pero ahora, todo eso se había ido. Estaba perdiendo la capacidad de tolerar, de entender. Tú elegiste a otra persona, elegiste mentirme, elegiste traicionarme. No sé cómo puedo seguir viendo eso como algo que se puede arreglar. Te lo juro, nunca fue mi intención, dijo, su voz temblando, su mirada fija en el suelo. Pero me perdí, me sentí sola. Cuando las cosas entre nosotros empezaron a cambiar, no supe cómo reaccionar. No sabía qué hacer, y tomé una decisión equivocada. No fue lo que pensé que sería. Fue un error. Un error. Esas dos palabras me desgarraron más de lo que esperaba. Sentí que mi corazón se hundía al escuchar su justificativa. No podía creer que estuviera diciendo que todo lo que había hecho era un error, como si fuera algo que podría olvidarse con el tiempo. ¿Un error, eh? Un error. Repetí, incapaz de controlar la rabia que se estaba acumulando dentro de mí.
¿Eso es todo lo que tienes que decir? Un error. Ella no dijo nada más. Solo se quedó allí, observándome, sin saber qué hacer. Yo estaba igual de perdido. Mi mente estaba hecha un lío. Todo lo que había vivido junto a ella parecía un sueño que ahora se desvanecía. No sabía si era el dolor o la ira lo que más me afectaba, pero cada vez era más difícil pensar con claridad. ¿Sabes qué? Ya no sé qué pensar, le dije, mi voz quebrada por la frustración. No sé qué hacer con todo esto, no sé cómo volver a confiar en ti, cómo seguir con esta mentira que hemos estado viviendo. Me di vuelta para irme, pero ella me detuvo. No te vayas, dijo rápidamente, acercándose un poco más, pero yo me aparté de nuevo, sin querer que estuviera cerca. No quería sentir su cercanía, no quería sentir la comodidad que alguna vez me dio. Todo eso ya no tenía sentido. Por favor, no te vayas. Necesito hablar. Necesito que me escuches. La miré, tratando de mantener la calma, aunque mi interior ya estaba a punto de estallar. ¿Escucharte? ¿Ahora me pides que te escuche después de todo lo que has hecho? Mis palabras salieron duras, y no pude evitarlo. Tú me mentiste. Tú decidiste que tu satisfacción, tu ego, tu necesidad de sentirte deseada, era más importante que lo que habíamos construido. ¿Y ahora, me pides que te escuche? ¿Qué esperas que haga? Ella se acercó nuevamente, pero esta vez no la aparté. Sé que te fallé, dijo, su voz más suave, suplicante. Y no puedo pedirte que me perdones, no puedo pedirte que sigas adelante como si nada hubiera pasado. Pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Quiero que sepas que nunca pensé que esto fuera a pasar. La verdad es que no sé si alguna vez podré perdonarte, le respondí, finalmente mirándola a los ojos. El daño está hecho, y no sé si eso se puede borrar. No sé si puedo seguir contigo, no después de todo esto. Ella miró al suelo, como si su mundo estuviera cayendo a pedazos, y no supe si era por su culpa o por la mía. Quizás estábamos los dos rotos, pero en ese momento, lo que más me importaba era mi propia paz, mi propio bienestar. No sé si puedo continuar aquí, le dije, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca como una liberación. No sé si puedo seguir con alguien que ya no reconozco. No sé si quiero vivir esta mentira. No sé si puedo seguir estando con alguien que no me ha sido fiel. Su rostro mostró un sufrimiento que nunca había visto antes, y por un momento, sentí una punzada de tristeza. Pero luego la ira volvió a tomar el control, y me di cuenta de que lo que más me dolía no era su sufrimiento, sino el mío, el hecho de que todo lo que creí estaba en ruinas, y no importaba cuánto lo intentara, no iba a poder reconstruirlo. Lo siento, murmuró una vez más, pero ya no sabía si esas palabras tenían algún peso. Ya no sabía si eran sinceras, o solo una forma de cubrir el vacío que había dejado su traición. La verdad era que ya no me importaba. Ya no importaba lo que dijera. Lo único que quedaba era el dolor, y no había palabras que pudieran cambiarlo. La mañana siguiente llegó con una sensación de vacío que no pude sacudirme. Desperté antes que ella, como había sucedido tantas veces en el pasado, pero esta vez, el silencio en la casa era más pesado. Me quedé mirando al techo, preguntándome qué había hecho mal, cómo había llegado todo a este punto. Mi cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en un lugar entre la ira, el dolor y la confusión, y no podía dejar de pensar en lo que me había dicho la noche anterior. Las palabras que habían salido de su boca seguían retumbando en mi cabeza. Lo siento de verdad. ¿Lo decía de corazón? ¿Realmente se arrepentía de lo que había hecho? No podía estar seguro. Algo dentro de mí me decía que no era suficiente, que las palabras no cambiarían lo que ya había pasado, lo que ella ya había destruido. Cuando finalmente me levanté, vi que ella ya no estaba en casa. La puerta del garaje estaba cerrada, pero su coche no estaba allí.
En ese momento, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque, por un breve momento, no tenía que enfrentarme a ella, no tenía que escuchar más excusas ni enfrentar esa mirada suplicante que me había mostrado la noche anterior. Pero también sentí desesperación, porque la distancia entre nosotros parecía ser cada vez más grande. Ella había salido, como siempre lo hacía, para continuar con su vida, pero ¿qué quedaba de mi vida? ¿Qué quedaba de lo que habíamos compartido si ya no podíamos comunicarnos de manera sincera, si ya no podíamos mirarnos sin la sombra de la traición entre nosotros? Decidí tomar un desayuno rápido. Mientras preparaba el café, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido. Me senté en la mesa y tomé un sorbo, pero el sabor no me era familiar. Sentía que había perdido algo fundamental, algo que no podría recuperar nunca más. Al principio, intenté convencerme de que todo esto era solo un mal momento, algo que podríamos superar si ambos trabajábamos en ello, pero sabía que no era así. La confianza que habíamos compartido se había roto, y no sabía si alguna vez podría reconstruirla. La puerta se abrió y la escuché entrar. El sonido de sus pasos en el pasillo me sacó de mis pensamientos, y por un momento, me pregunté si debía confrontarla de inmediato, si debía enfrentarla otra vez. Pero me detuve. No sabía si estaba listo para hacerlo. No sabía si tenía la fuerza para escucharla nuevamente, para oír otra disculpa que no me convenciera. Por un momento, nos quedamos en silencio, ella de pie en el umbral de la puerta, yo sentado en la mesa, sin saber cómo empezar. Hola, dijo finalmente, como si fuera una conversación normal. Su voz sonó extraña en mis oídos. No era la voz que conocía. No era la misma mujer con la que me había casado, con la que había compartido tantos momentos. Era una mujer que ya no reconocía, una mujer que había tomado decisiones que no podía entender. Hola, respondí, con la voz tensa, sin saber qué más decir. Me di cuenta de que no quería escuchar ninguna de sus explicaciones. ¿Qué podía decirme que no hubiera dicho ya la noche anterior? ¿Qué podía decirme que fuera diferente a todo lo que ya había escuchado de ella? Quiero hablar, dijo, acercándose lentamente a la mesa. Pude ver la ansiedad en su rostro, y aunque en un principio me dio algo de pena, rápidamente esa pena se desvaneció al recordar lo que me había hecho. Lo que me había ocultado. Sé que todo esto te ha golpeado duramente. Sé que no hay palabras suficientes para disculparme, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto no se acabe así. Para que podamos encontrar una forma de salir adelante, si eso es lo que tú quieres. La miré fijamente, y por un momento, no supe qué responder. ¿Podía realmente salir adelante con ella? ¿Podía, de alguna manera, perdonarla, o todo esto ya estaba irremediablemente roto? ¿De qué estamos hablando? Le pregunté, mi voz aún tensa. ¿De qué hablas cuando dices que quieres salir adelante? Porque para mí, salir adelante no significa seguir con lo que teníamos. Ya no sé si eso es posible. Ella se sentó frente a mí, bajando la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sé que no es fácil. Yo no sé ni por dónde empezar. Lo único que sé es que me equivoqué. Me dejé llevar por cosas que no significaban nada. Me dejé llevar por un momento de debilidad, y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Pero lo que siento por ti, eso no ha cambiado. Aunque me hayas perdido, aunque me hayas dejado, lo que siento por ti sigue ahí. Escucharla decir eso me dejó sin palabras. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y desesperación, pero también de algo más. ¿Qué era lo que quería, en realidad? ¿Esperaba que lo que sentía fuera suficiente para que todo volviera a ser como antes? Porque yo no lo creía. ¿Crees que eso basta? Le pregunté, incapaz de ocultar la ira que crecía dentro de mí. ¿Crees que lo siento, y me equivoqué,
¿Van a arreglar lo que hiciste? ¿Va a hacer que todo vuelva a la normalidad? ¿Vas a hacer que me crea que nada de esto pasó? Ella levantó la vista y me miró con unos ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo hacer que lo creas, respondió, su voz quebrada. Lo único que puedo hacer es mostrarte con mis acciones que lo siento, que de verdad quiero arreglar las cosas. Sé que ya no puedo pedirte que me perdones, pero quiero intentar demostrarte que me importa, que no quiero perderte. El silencio entre nosotros era pesado. No sabía qué hacer ni qué decir. Mi mente estaba dividida entre la rabia y la tristeza. Quería gritar, quería hacerla sentir el dolor que sentía yo, pero también sabía que eso no serviría de nada. Ella había cometido un error, y ahora no sabía cómo salir de este laberinto de mentiras y traiciones. Lo siento, pero no sé si pueda seguir, le dije finalmente, sin poder evitar las lágrimas que comenzaron a formarse en mis ojos. No sé si pueda seguir aquí, sabiendo lo que me hiciste, sabiendo que ya no confío en ti. No sé si pueda seguir viviendo con esta duda constante, con esta herida que ya no puedo sanar. Ella me miró por un momento, como si estuviera tratando de absorber mis palabras, pero yo ya no estaba seguro de qué esperar de ella. Ya no sabía si quería que todo se solucionara, o si solo quería dejar todo atrás, aunque eso significara seguir solo. El día avanzaba lentamente, y aunque el sol brillaba con fuerza a través de las ventanas, no podía dejar de sentir que el ambiente en la casa estaba envuelto en una especie de niebla invisible. Todo me parecía ajeno, fuera de lugar. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más y me dirigí hacia el pasillo. Mi mente seguía atrapada en todo lo que había pasado en las últimas horas, todo lo que había aprendido, todo lo que sentía. En ese instante, no sabía si mis pensamientos me estaban ayudando o empeorando la situación. Cada pensamiento que llegaba solo traía más preguntas, más dolor. Aún no entendía qué había pasado con nosotros, cómo habíamos llegado hasta aquí. La mujer con la que había compartido tantos momentos de mi vida ya no era la misma. La vi en el pasillo, parada junto a la puerta de la habitación, mirando fijamente al suelo. Sus manos temblaban ligeramente, pero no dijo nada. Sabía que me estaba esperando para dar una respuesta, para decir algo que pudiera dar sentido a todo esto. Pero yo no sabía qué decir. ¿Qué podía decir cuando todo lo que creía se había derrumbado? Ella levantó la vista y me miró directamente a los ojos, y aunque su mirada estaba llena de arrepentimiento, sentí que no podía confiar en lo que veía. ¿Cómo podía? Después de todo lo que me había ocultado, después de todo lo que me había hecho, ¿cómo podría creer que sus sentimientos eran reales ahora? No sé si puedo seguir con esto, le dije, tratando de mantener la calma. La rabia, el dolor, todo parecía estar a punto de explotar. No sé si puedo seguir con alguien que me ha fallado tan profundamente. ¿Sabes lo que es vivir con esta sensación? Es como si todo lo que pensaba que teníamos fuera una mentira, algo que tú mismo construiste para destruirme. Ella abrió la boca como si quisiera responder, pero no lo hizo. Se quedó ahí, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto a su lado. Entiendo que no puedas perdonarme, dijo finalmente, su voz quebrada. Sé que lo que hice no tiene justificación, y no espero que lo hagas. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Mi mente era un caos. Mientras la escuchaba, me preguntaba si ella realmente comprendía el daño que había causado, si entendía lo que significaba todo esto para mí. La confianza, esa base que habíamos construido, se había roto, y no sabía si se podía reconstruir. Yo había dado todo lo que tenía, y ahora, no sabía si quedaba algo de mí. No sé si esto tiene solución, le respondí, con la voz temblando. No sé si yo pueda seguir aquí, en este lugar, con esta constante sensación de que todo fue una mentira. Ella dio un paso hacia mí, pero esta vez no me aparté. No sabía qué quería de mí, qué esperaba que hiciera.
Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba perdida, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que no entendía. Lo único que quiero es que me escuches, dijo ella, su voz llena de desesperación. Sé que me equivoqué. Sé que no hay nada que pueda hacer para borrarlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea necesario. No quiero que esto termine así. La escuché y sentí como la frustración me invadía. ¿Por qué quería que esto terminara de alguna manera? ¿Por qué seguía intentando arreglar lo irremediable? Sabía que estaba herido, que no había vuelta atrás, pero también sabía que su insistencia solo estaba haciendo las cosas más difíciles. No puedo seguir escuchando lo mismo, le dije. Me has fallado, y aunque lo sientas, eso no cambia lo que has hecho. No cambia lo que ahora tengo que vivir con esto. No cambia que lo que teníamos ya no existe. Las palabras salieron de mi boca como una explosión, como si todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo hubiera encontrado su escape en ese momento. Ella me miró, pero ya no sabía qué esperar. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esa tristeza no me movió. Ya no me importaba. Sé que me fallé, y que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que entiendas que no soy esa persona. No soy la persona que te engañó. Lo que pasó, lo que hice, fue un error, y estoy pagando por ello. Pero estoy dispuesta a luchar por ti, por nosotros. No quiero que todo se acabe por algo que cometí, por algo que ya no puedo cambiar. ¿Y qué quieres que haga? Le pregunté, sintiendo una rabia que me quemaba por dentro. ¿Qué esperas que haga para que todo esto sea diferente? Porque por más que lo intente, no sé si pueda cambiar lo que siento, no sé si pueda volver a confiar en ti. Todo lo que tenía, todo lo que creía, se ha desmoronado, y no sé si hay algo que tú puedas hacer para que eso cambie. Ella bajó la cabeza, como si no tuviera respuesta a esas palabras. Pero su silencio solo me confirmaba lo que ya sabía. No podía seguir con ella. No podía seguir viviendo en una mentira, sin poder confiar, sin saber si algún día podría olvidar lo que había hecho. No sé qué más decir, continuó ella, su voz casi inaudible. Sé que te fallé, y eso nunca lo podré cambiar. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Que no quiero perderte. Pero ya no te tengo, le respondí con dureza. Ya no sé qué tengo de ti. ¿Qué queda cuando lo único que teníamos era una mentira? ¿Qué queda cuando ya no sé quién eres? El silencio que siguió fue ensordecedor. Estábamos allí, mirándonos el uno al otro, con la distancia entre nosotros siendo cada vez más grande. Ya no sabía si lo que quedaba entre nosotros podía sanarse. El dolor seguía allí, creciendo, y el amor que alguna vez sentí ya no estaba. No estaba listo para perdonar, no estaba listo para seguir con alguien que me había roto por dentro de esa manera. La decisión era clara, aunque me doliera aceptarla. No puedo seguir con esto, dije finalmente, mis palabras firmes. No puedo seguir con alguien que ya no reconozco. No puedo seguir aquí, esperando que todo vuelva a la normalidad, cuando ya nada puede ser normal después de lo que hiciste. Ella se quedó allí, mirando en silencio, como si entendiera lo que estaba pasando, pero no pudiera hacer nada para detenerlo. Las lágrimas ya no salían de sus ojos, y no sabía si estaba aliviada o completamente rota por dentro. Yo estaba agotado, emocionalmente drenado. La verdad era que no quería seguir con ella. No podía. Todo había cambiado, y aunque por dentro me doliera tomar esa decisión, sabía que era lo mejor.